Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 242 y se titula Falacias en política. Falacias, sesgos, son inexactitudes o incorrecciones, voluntarias o involuntarias, en nuestro pensamiento, fallos en la lógica, en el discurso, en nuestro razonamiento. Falacias cometemos todos y sesgos y falacias están presentes en nuestra vida, entonces hay muchos tipos de falacias en política. Pero me voy a centrar en dos porque están relacionadas directamente con la política y con la ideología política. Y este es un tema que sale a colación ahora porque estamos viendo derivas cada vez más preocupantes de la nueva izquierda y la nueva derecha y se están volviendo cada vez más falaces. La izquierda se está haciendo anticientífica, que tradicionalmente no lo era. La derecha se está haciendo negacionista, también anticientífica en ese sentido. Así que vamos a hablar sobre este tema y nos vamos a enfocar en falacias en el sentido tradicional de la palabra falacia. Es decir, esos tipos de sesgos cognitivos y errores a los que tendemos por nuestra propia naturaleza. Tendemos a tener ese pensamiento equivocado, sesgado, falaz. Aunque todo el mundo puede cometer y comete diferentes tipos de falacias, y hay falacias que podemos cometer tanto si pensamos de izquierdas a derechas, realmente hay falacias más propias de una ideología y otras falacias propias de otra ideología. Por supuesto voy a generalizar, pero, por ejemplo, la izquierda. Estamos generalizando mucho. ¿Cuál es la falacia más típica de la izquierda? La falacia moralista, que dice que si algo es correcto, tiene que ser cierto. Si algo es correcto, me refiero moralmente bueno o lo deseable, es que tiene que ser cierto. Y aunque no sea científicamente y estrictamente correcto, es lo que tenemos que decir, afirmar y hacer cierto. Y por lo tanto debemos de ignorar o dejar de investigar aquello que lo ponga en cuestión esta verdad o esta realidad que establecemos. Y es que es incorrecto y moralmente malo ponerlo en duda o abrir una discusión sobre estos aspectos. Esta sería la falacia moralista que es típica de la izquierda actual. Por contra, la derecha tiene lo que se llama falacia naturalista. Esta falacia es más sutil porque en algunos aspectos es menos anticientífica que la izquierda. Y es relativamente nueva, o por lo menos ha tenido un nuevo repunto ahora. La falacia naturalista ha existido de toda la vida, pero este tipo de falacia naturalista que está utilizando la derecha actualmente es relativamente nueva, tiene un nuevo repunte y realmente es una respuesta a la deriva anticientífica de la izquierda y su falacia moralista que está negando la realidad. Es decir, la izquierda, esta falacia naturalista, está negando la realidad o la verdad, los hechos biológicos, la realidad biológica, para apoyar su ideología, y entonces la derecha responde con esta falacia naturalista. ¿Y qué es lo que dice? Esta falacia naturalista dice que lo que es natural siempre es bueno y tenemos que respetarlos y mantenerlo. Hay que tener en cuenta que no es que la izquierda sea falaz pero sea anticientífica y la derecha, aunque sea falaz, es más científica. No es así. O bueno, a veces sí es así, pero no de forma absoluta. Porque aquí la derecha también es anticientífica en el sentido de que solo se queda con una parte del mensaje científico. Cuando estamos hablando de realidades biológicas, se queda solo con la parte que le interesa. Y en este caso concreto confunden tendencias estadísticas con realidades absolutas que se deben cumplir en todos los sujetos, por ejemplo. O sea que acompañada de la falacia naturalista de lo que ocurre en la naturaleza o nuestra tendencias de la naturaleza humana, como son así, es bueno que sean así y tenemos que seguir manteniéndolas así, y intentar modificarlas o adaptarlas o cambiarlas es malo. Además es que su propia concepción de cómo es la naturaleza humana están exagerando o están sacando de contexto las conclusiones de los científicos. Vamos a poner un ejemplo de estas dos falacias para que se entienda mejor. Vamos a hablar de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, tanto en capacidades, talentos y gustos. Fuera de las diferencias físicas obvias, vamos a hablar de otras diferencias no tan obvias. La izquierda suele adoptar, a veces de forma implícita, el concepto ya ampliamente superado, la pseudociencia o la falsedad, pero bueno, es un concepto que está muy presente al día de hoy, que es el concepto de tabla rasa. Todos somos iguales a nivel cerebral. Por lo tanto, esperaríamos
y debemos forzar, si no ocurre, la paridad de carreras. Es un hecho que hay menos mujeres en carreras que llaman STEM, que son de ciencia, tecnología, matemáticas, y según la doctrina o la ideología de la tabla rasa, que haya muy pocas mujeres en este tipo de carreras es problema de machismo, patriarcado, valores tradicionales que impiden a las mujeres elegir esas carreras. Incluso que tengan una libertad ahora que no existía hace varias décadas, les faltan modelos, le faltan incentivos y que hay una serie de presión social y las mujeres que cogen esas carreras se ven peor o menos femeninas o etcétera. Eso es un poco la postura ideológica de la izquierda y algo de razón puede tener, por supuesto. Pero aquí también hay una falacia moralista. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que haber un 50-50 y cuando no hay una paridad pensamos que automáticamente es un fallo social, porque de forma natural tendríamos que tener a eso. Y esto es lo que se llama falacia moralista. Nosotros pensamos que lo ideal es que haya un 50-50 y haya igual representación de hombres y mujeres en este tipo de carreras, por poner un ejemplo, y creemos que la realidad se adapta a eso. Es decir, asumimos que en la realidad tendría que pasar eso, que de forma natural hombres y mujeres tendríamos a desarrollar nuestras carreras y gustos y capacidades de la misma manera. Esta es la falacia moralista que cae en muchos sectores de la izquierda y deriva en la negación científica. Cuando hablas de, no mires que biológicamente los cerebros son diferentes, nuestros gustos y nuestras competencias y capacidades mentales son diferentes. Entonces puede ser que de media los hombres tengan más capacidad para ciertas carreras tecnológicas o matemáticas y cuando si dices eso, ya estás calificando, es negar esa evidencia, ya estás diciendo que eso es machismo, que eso es tal, que eso es cual, sin entrar en el fondo. No estás discutiendo la metodología de esos estudios, no, estás diciendo que eso es machista porque está diciendo algo que va en contra de nuestra ideología, con lo cual esta deriva de la izquierda en la negación científica. Por eso se están volviendo anticientíficos. Curiosamente, escandaliza y queremos forzar la paridad de esas carreras, pero por ejemplo, medicina es totalmente feminizada, no están queriendo forzar la paridad, forzar la inclusión de más hombres haciéndose médicos, o sea que al final aquí hay una especie de doble moral. Ahora vamos con la derecha. La derecha coge los hechos biológicos de que los hombres y mujeres somos diferentes a nivel cerebral, a nivel de capacidades, de gustos, de aspiraciones, etc. Y lo maximiza o lo estira el chicle y lo saca fuera de contexto. Por ejemplo, los hombres en general son más competitivos. Bueno, esto en cierto contexto es verdad, puede ser cierto, de media. Con lo cual, muchas personas ya de ultraderecha que están cogiendo y manipulando los hechos biológicos dicen que los hombres por eso tienen que ser líderes porque son más capaces. Ya que estamos hablando de ciertas tendencias a la competitividad para conseguir el estatus, que eso efectivamente ocurre más en hombres, y estamos hablando de que por eso van a tener más capacidad de liderazgo y lo van a hacer mejor que las mujeres, y estamos aquí globalizando, en vez de hacer, bueno, pues sí, si cogemos de los hombres y las mujeres más capaces y los líderes más competentes, pues vamos a suponer que hay un 60% de hombres y 40% de mujeres de esa selección. Si eso existiera, que digo que en principio no tiene por qué existir, eso no quiere decir que las 40 mujeres que hemos elegido sean peores líderes que los 60, ¿no? Son igual de buenos, simplemente que estadísticamente pues sale más de un lado que de otro. Como estamos diciendo, las tendencias grupales no te están definiendo nada a nivel individual. Y lo mismo con algunas capacidades laborales que definirían roles y arquetipos, ¿no? El cuidado de la familia, etcétera, ¿es un rol netamente femenino? A ver, no. Que de forma natural y espontánea en las familias no se vaya a producir un 50-50 porque, bueno, pues de forma estadística las mujeres tengan más tendencia a asumir más ese papel, eso no quiere decir que no. El rol tiene que ser, es una cosa netamente femenina y tiene que ser el 100%, ¿no? Por una parte tenemos una negación científica porque estamos haciendo interpretaciones incorrectas y también estamos aplicando esta falacia naturalista, como si todas las tendencias naturales son buenas y corregirla, canalizarla o cambiarla siempre esté mal. En este caso, si las mujeres quieren hacer más carreras donde se ocupan de las personas y menos en las que se ocupan de cosas, es una tendencia natural. Y forzar a las mujeres que se dediquen más a tecnología y matemáticas cuando quieren hacer otro tipo de carreras más relacionadas con el trato humano, eso es absurdo. Y aquí no tenemos que obligar y cambiar la naturaleza humana porque sí. Sin embargo,
Los seres humanos tienden a ser violentos, tienden a ser egoístas y tienen una gran tendencia de agredir a otros grupos o dañar a otros grupos en favor del grupo nuestro. Es una tendencia natural, pero evidentemente tenemos que controlarla. Queremos vivir en grupo, queremos controlar nuestros conflictos y crear y mantener civilizaciones. Esa tendencia natural que tenemos a destruirnos a nosotros mismos, la tenemos que controlar. Con lo cual, tenemos que ir viendo caso a caso cómo son nuestras tendencias naturales y vemos qué es lo que nos conviene como sociedad, como individuos, modificar e intentar canalizar hacia otro sentido, entendiendo primero los costes, que siempre hay un coste y efectos secundarios de esa canalización o esa desviación de la tendencia natural, y que la tendencia natural es lo que es. No podemos intentar culpabilizar de lo que sentimos naturalmente. Por ejemplo, todos somos racistas. Es una tendencia natural de todo el mundo, no de las personas de raza blanca, sino de todas las razas. Y esa tendencia al racismo lo hemos visto desde bebés, y ya estuve hablando de los experimentos que hacían a bebés que todavía no hablaban y ya demostraban reacciones de rechazo cuando veían caras de otras razas. Nuestras propias hormonas nos convierten racistas. Cuando estuve hablando de la hormona del amor, de la oxitocina, nos hacen tener más sentimientos de cercanía y de amor, y de acercamiento y de amistad, y a la vez nos hace más racistas. O sea que tener tendencias que consideramos malas o que consideramos inadecuadas, no tenemos que automáticamente moralizar lo que realmente son tendencias naturales, pero eso no quiere decir que no tengamos que poder cambiar lo que nos conviene. Por tanto, esta falacia naturalista de la ideología de derechas, pues es eso, ¿no? Como tendemos así, es lo que hay que hacer. Bueno, no, igual no nos conviene dejarnos llevar por nuestra tendencia natural, porque digo, somos egoístas, somos asesinos, en parte todos somos malvados, y entonces no tenemos que dejar que esa parte que es natural se desarrolle. Creo que este movimiento de esta derecha, que también es anticientífica, realmente es reactivo al movimiento de izquierda. O sea, aquí es el cambio de izquierdas el que se está haciendo primeramente más extremo, y es la derecha la que está reaccionando a ello. Y es que al separarse la izquierda de la parte científica, está dando argumentos a esta derecha, porque claro, en parte tiene razón. O sea, que están hablando, esta derecha está dando medias verdades. Y claro, las peores mentiras son las medias verdades. Por eso es tan difícil el encuentro entre posturas, porque cada vez se están volviendo más radicales. Lo curioso es que, en el fondo, ambas se parecen porque son anticientíficas y niegan la realidad. Niegan la realidad cuando les interesa. En esto de las diferencias sexuales o la biología del sexo, etc., la derecha se pasa parcialmente a datos científicos, pero solo se queda con lo que le interesa, y la izquierda juega a tachar de machistas, transfobos o cualquiera que quiera discutir o matizar el discurso con hechos biológicos en la mano, sea extrema derecha o más moderados. Pero con el cambio climático, pues pasa al revés. La derecha es mucho más negacionista y la izquierda también juega la media verdad. En base al hecho del cambio climático, que es un hecho real, impone un futuro sobre cómo debe ser el transporte, cómo debemos vivir, estableciendo una falsa dicotomía. O sea, es como decir, la única forma de frenar el cambio climático son las propuestas verdes, progresistas, y ahí no hay una discusión racional de hasta qué punto estos gestos o estas acciones que proponen desde una izquierda más radical son relevantes. El problema es que son puntos de vista monolíticos, sin discusión, de izquierda a derechas, ¿eh? Un ejemplo de hace unos años, pero que tiene graves repercusiones a día de hoy. Se etiquetó la energía nuclear como peligrosa, contaminante, y es lo que pasó en Alemania. Acabaron con todas las centrales nucleares, con lo cual se creó una gran deuda energética, vuelta al carbón, vuelta a la dependencia del gas ruso, y el carbón, sobre todo, está contaminando mucho más por seguir las políticas verdes. Es decir, seguir las políticas verdes ha hecho que se vuelva ese país mucho más contaminante. O, por ejemplo, el ahogamiento que está sufriendo la industria ganadera aquí en Europa, ¿no? Sobre todo la ganadera y en menor medida la agricultura. Resultado, importamos estos productos que no estamos pudiendo producir aquí, o lo producimos muy caro, los importamos de otros países que tienen menos regulaciones. Con lo cual, estas políticas verdes de regulación está haciendo que contaminemos menos. No, menos en Europa, pero más en otros, pero de igual medida en otros sitios. Y esto es un solo planeta. O sea que la contaminación no conoce de barreras. Con lo cual, la contaminación neta es mayor, porque es la del producto sin regulación que se hace en otros países, más la contaminación que viene del transporte. Encima, la comida es más cara, perdemos soberanía alimentaria,
y estamos trasladando la riqueza fuera de Europa, porque estamos comprando cosas que antes producíamos nosotros. Y a ver, no es que no haya que regular, y las regulaciones europeas son muy buenas, son las mejores del mundo en muchas otras cosas, no es que no haya que regular nada, pero igual nos estamos pasando. Entonces, debemos de discutir y oír el resto de posturas. No dejarse llevar por el mensaje fal de la ganadería es muy mala y vamos a ahogarla en regulación para que deje de existir. Que no es así. O sea, la gente necesita seguir consumiendo carne, leche, productos animales, y si lo impides en Europa, no, la gente no se va a volver vegana ni vegetariana porque tú estés exprimiendo a la ganadería europea. Simplemente lo vamos a importar de otros países, con lo cual no está solucionando nada. Estos son dos buenos ejemplos de lo que está pasando a día de hoy en Europa. Así que eso, volviendo un poco a las falacias, son en cierta medida opuestas, ¿no? La moralista confunde lo que debe ser con lo que es, y la naturalista confunde lo que es con lo que debe ser. Y aunque, como decía antes, la falacia naturalista se refería más a eso, al ser humano de por sí, por naturaleza, pues es violento, las guerras son naturales en ese sentido y siempre han existido. Y esta falacia dice, bueno, como está en nuestra naturaleza, por lo tanto son buenas. No buenas en el sentido de que son buenas, las guerras nunca son buenas. No se dice explícitamente así, que sean buenas, sino que se considera que son inevitables. Y como no necesitamos hacer nada para evitarlas, porque no vamos a poder evitarlas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Armarnos nosotros para que la guerra la ganemos nosotros. Es un poco esa ideología. ¿Para qué vamos a intentar frenar la guerra? Si la guerra se va a producir sí o sí, pues nos armamos para que la guerra la ganemos nosotros. Claro, en el otro extremo, pensar que las guerras son evitables, no está en nuestra naturaleza humana, en la falacia moralista, ¿no? Las guerras se van a ganar o vamos a evitar tener guerras o conflictos con un buen nivel educativo y con esfuerzos diplomáticos y tratando bien a los demás, etc. Eso es ingenuo y es no entender la naturaleza humana. Las guerras no son frutos de la ignorancia o de un mal sistema educativo o de una cultura que favorece la violencia. No solo eso, o sea, por supuesto que esos factores influyen, pero no es principalmente eso. O pensar que si tratamos bien a los demás, vamos a evitar los conflictos, y porque todos somos buenos por naturaleza, y lo malo es la sociedad. La sociedad es la que nos vuelve malos y corruptos, pero nosotros somos buenos por la naturaleza. Y, por tanto, si nos esforzamos en hacer una sociedad amable, igualitaria, inclusiva, etc., acabaremos con los conflictos. No. Confundimos nuestros deseos con la realidad. Nos estamos basando en esta ideología, en esta falacia moralista. Y no estamos ignorando la realidad. Nuestra ideología o nuestra forma de actuar tendríamos que basarla en datos objetivos. Y la política es ideológica y debería ser científica. Ya sé que suena absurdo, pero la política tendría que ser científica. Y es que lo tenemos ahí. O sea, el pensamiento tribal está claramente plasmado en nuestro cerebro, en nuestros genes, y eso está ahí. Está en todos nosotros. Nosotros siempre pensamos en nosotros frente a ellos. Lo demostramos desde muy pequeños. Lo que he dicho antes de los bebés demuestran ese tipo de, vamos a llamar racismo, que debemos llamar así, rechazo a las caras que no son como las de la propia raza. Estamos ya separando un nosotros y un ellos. Y además esta diferencia, este conflicto en nosotros y ellos, tendemos en ciertas medidas a resolverlo violentamente cuando la relación coste-beneficio compensa. Por eso es moralmente imperativo hacer todo lo posible por disminuir los conflictos y las guerras, aunque la verdad es que se nos da muy mal intentarlo parar. Sí que es cierto que lo mismo que nos hemos ido autodomesticando de forma más natural en el humano primitivo y más social y cultural últimamente, condenando a muerte a los individuos más violentos para no perpetuar esos genes, debemos encontrar otras formas, ¿no? Una forma de mostrarnos menos agresivos y sobre todo cuando estamos hablando de grupos grandes, menos que la autodomesticación tradicional, que es muy lenta a nivel genético y muy cruel. Entonces tendría que haber una especie de diálogo político-científico de decir, vale, los conflictos están aquí, las ideologías de no, como las guerras van a existir siempre, no vamos a poder nada, eso está mal. O las guerras ocurren porque las sociedades se comportan mal y con las sociedades comportándose bien, el ser humano no va a comportarse mal. Eso también es falaz. Tenemos que aproximarlo de una forma más pragmática. Muchas veces la resolución agresiva o malvada de los conflictos la realizamos cuando la relación coste-beneficio compensa. Cuando nos sale a cuenta comportarnos violentamente o perjudicar al prójimo. Hay que cambiar la situación para que eso no salga rentable.
Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo y no hay una solución sencilla para todo. Se trata de que para cada tipo de conflicto, a nivel de política o a nivel de sociedad, de los niveles más altos o más bajos, estudiar caso a caso y ver cuáles son los incentivos diferentes de cada persona o cada grupo y cómo se puede desincentivar la agresión o el dañar a otro colectivo, a otro grupo o a otra persona. Y esto hay que hacerlo sin estas ideologías que te imponen lo que tendría que ser, estas ideologías que te dan una solución a priori, porque han fracasado toda la humanidad, y tenemos que ir a una aproximación aséptica, sin ideas preconcebidas y caso a caso. O esta es al menos mi opinión. ¿Y tú qué opinas? Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.